una parte virtual, bueno, nosotros controlamos de las dos maneras, ¿sí? Hasta cierto punto se queda registrado las actividades en la plataforma, porque acuérdense que no todas las clases prácticas van a ser clases presenciales. Sí, vamos a tener algunos días donde yo voy a subir grabaciones ya de recetas haciendo el producto, ¿sí? Entonces, igual va a seguir siendo una parte virtual, ¿sí? Nosotros tenemos que cumplir una cierta cantidad de horas presencial y también virtual y también sincrónicas como la que estamos haciendo ahora, que sería por Zoom, ¿sí? Por eso es muy importante de que puedan seguir las indicaciones al pie de la letra, ¿verdad? Que puedan participar, que puedan realizar las actividades, que puedan marcar su asistencia también en la plataforma, por más de que nosotros igual estemos controlando y registrando de manera manual, también existe y también está la plataforma y ellos controlan también eso. Sí, son exigencias de Sinafocal, ¿sí? Y también, así como ellos, porque todo lo que estamos haciendo acá, la plataforma, la materia prima que vamos a usar, eh, las horas, la hora del profesor, la coordinadora, todo pues tiene un gasto, ¿verdad? O sea, todo tiene un costo. Entonces, Sinafocal es la que se encarga de financiar esto, ¿sí? Y a través de la organización es la que ejecuta este curso, ¿verdad? Entonces nosotros estamos ligados y nos exigen a que podamos cumplir todas las medidas, ¿verdad? ¿Para qué? Tanto para que ustedes como nosotros podamos culminar bien este curso y podamos hacer de la mejor manera. Para que no sea un simple curso, ¿verdad? La finalidad pues de ayudar al desarrollo económico de los paraguayos, ¿verdad? O sea que el Estado está haciendo esto para ustedes, ¿sí? Entonces, es importante, por eso es que estamos pidiendo y hay todavía tiempo también para ponerse al día, entonces por eso es que estamos apretando un poquito para ya después netamente dedicarse a practicar, cocinar, ¿verdad? Que es lo que vinimos a hacer. Pero no podemos comenzar sin antes tocar partes importantes como ya estuvimos viendo. Entonces, por eso es que insistimos mucho con esta parte. Sí, como ya pudieron ver, ya las personas que ya estuvieron a lo largo de este módulo, específicamente el módulo 6 pudieron ver que hay cosas, vocabularios, eh, recomendaciones que hay que seguir para poder trabajar de la mejor manera y de la manera más profesional posible. ¿Sí? Ya estuvimos viendo las temperaturas, estuvimos viendo tipos de cortes, que ya vi también que muchos ya estuvieron practicando y les felicito, ¿sí? Porque el secreto está en eso, ¿verdad? En ir practicando. Si yo no estoy acostumbrada a realizar estos cortes, a utilizar el cuchillo, obviamente me va a costar, ¿sí? Obviamente me va a ser un poco más difícil o me va a ser un poco más incómodo, pero eso no quiere decir que no voy a poder hacer. Con decirles que yo anteriormente no sabía hacer absolutamente nada, ni huevos fritos, les digo que ahora sí por lo menos sé cocinar. Entonces, el secreto está en la práctica, ¿sí? Y también en ir adelantándose. Si no esperen a que lleguemos al día presencial o a la primera práctica, que tocando el tema también, vamos a empezar este lunes. Este lunes empezamos con el módulo de cocina paraguaya y vamos a estar trabajando allá en la casa donde nos estuvieron entregando las herramientas, ¿sí?
Entonces ahí vamos a estar encontrándonos esa información. También voy a pasar al grupo de WhatsApp para que los que no están ahora puedan tener. Pero ya de antemano les digo de que vamos a empezar a cocinar. Y los días serían lunes y sábados. ¿Sí? Lunes y sábados vamos a estar realizando. ¿Por qué los otros días no? Porque también está el curso de panadería que le toca los otros días. ¿Sí? Entonces, a partir de este lunes ya vamos a estar presentándonos, vamos a estar trabajando un poquito y comiendo rico, por supuesto, al término de cada clase, ¿verdad? Que es lo importante. Así que, bueno, espero que hayan leído un poco, hayan interiorizado, se vayan interiorizando en cuanto a los cortes, ¿verdad? Para que a la hora de leer nuestra receta, ya digamos, Brunoa es así, Vichy es así. Entonces, ya vamos a ir manejándonos la mise en place, ¿verdad? Ya vamos a ir manejándonos con términos gastronómicos, ¿sí? Entonces, vamos a seguir nuestra clase de hoy. El día de hoy vamos a tocar temas muy importantes y básicas que son las salsas madres. Salsas madres básicas. O sea que a partir de estas salsas salen diferentes tipos de salsas otra vez, pero son salsas básicas. ¿Sí? También vamos a hablar de lo que es el RUX. Ya estuvimos viendo un poquito en la clase anterior, les adelanté un poco qué es el RUX. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver bien exactamente qué es un RUX. Teóricamente vamos a ver bien cuáles son las salsas madres, porque vamos a estar usando en nuestra clase de pasta, por ejemplo, vamos a realizar una salsa básica de tomate, vamos a hacer una salsa bechamel, que es una salsa blanca, vamos a hacer una salsa pomodoro, ¿verdad? Entonces tenemos que diferenciar cuáles son las salsas básicas. Por ejemplo, una mayonesa, que es una salsa madre básica fría, ¿sí? Y la básica caliente es la salsa básica de tomate. Entonces todo eso vamos a ir viendo el día de hoy, que es muy importante manejar, ¿verdad? Porque a partir de ahí salen otras salsas. Y las cosas principales que debe saber un cocinero es hacer salsas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la salsa es lo que le da generalmente sabor a una comida. Nosotros tenemos un trozo de carne, cocinamos en salsa o utilizamos la salsa y le da sabor. Entonces, tenemos que manejar por lo menos lo básico de las salsas para poder, sabemos bien que hay infinidades de salsas, no vamos a poder saber todas de una, pero sí por lo menos las salsas básicas y para qué generalmente qué tipo de comida sirven. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir mi pantalla nuevamente para que podamos ver un poco. Bueno, acá tenemos, ya estuvimos viendo, ¿verdad? Como habíamos hablado, de diferentes temas, porque este módulo 6 es el módulo más largo. En teoría vamos a estar terminando ya esta semana y el lunes vamos a estar comenzando ya con la clase práctica, que serían, vamos a empezar, y por supuesto con cocina paraguaya, ¿sí? Ya estuvimos viendo los cortes, ¿sí? Que ya estuve pasando algunos videos de algunos cortes, no de todos, pero también en las clases vamos a ir practicando los cortes, así que no se preocupen. Ya estuvimos viendo las sopas, ¿verdad? Cómo se dividen las sopas, qué es una sopa, qué es un fondo. Entonces, a partir del día de hoy, vamos a ingresar en lo que es
o lo que vendría a ser un RUX. ¿Sí? ¿Qué es un RUX? En este caso, un RUX es un espesante. ¿Qué viene a ser un espesante? Es lo que le vendría a dar o lo que le hace espeso a una salsa o a un líquido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el proceso de elaboración de un RUX? Como ya habíamos dicho, el proceso es derretir suavemente la manteca. Tampoco es cocinar a un fuego alto y que se esté cocinando ahí, sino que es derretir hasta que esté completamente derretido, ¿sí? Sea líquida tu manteca y agregar la harina, ¿sí? Hasta que se mezcle, hasta que se haga una mezcla homogénea y lisa. ¿Sí? A la hora de la práctica, porque vamos a hacer un RUX para hacer una bechamel, una salsa blanca, entonces ahí vamos a aprender de manera práctica, ¿sí? Pero igual tenemos que saber de que es mitad harina y mitad manteca, ¿sí? También un punto importante, muy importante, es que para cada tipo de salsa hay un tipo de RUX, ¿sí? Se divide otra vez. ¿Y cómo se divide? Es de acuerdo al color y al tiempo de cocción. Por ejemplo, para hacer una bechamel necesitamos un RUX claro, clarito. ¿Cómo hacemos un RUX claro? 2 a 3 minutitos. Se derrite toda nuestra manteca, retiramos nuestra harina, mezclamos bien y ya está. Ese sería nuestro RUX blanco. Luego tenemos un RUX dorado, para el cual sería una salsa velouté o otras salsas que sería con un poco más de cocción. O sea que derretimos nuestra manteca, tiramos nuestra harina y cocinamos unos 3-4 minutos más que el RUX blanco. O sea, el color va a ir cambiando de a poquito a medida que vamos cocinando. Luego tenemos nuestro RUX oscuro, ¿sí? Que ya es, por ejemplo, para salsas o fondos oscuros, como ya estuvimos viendo, por ejemplo, una salsa para eh, darle sabor a una carne, son ya para salsas o fondos oscuros, ¿sí? Generalmente se utilizan con fondos oscuros, ¿sí? ¿Y cómo se logra un roux oscuro? Es con un tiempo de cocción un poco más prolongado, ¿sí? De 5 a 7 minutos. Tampoco es un tiempo exacto, porque también depende del color que va tomando tu luz. ¿Sí? A medida que se va oscureciendo, es donde vamos consiguiendo un lux oscuro. ¿Sí? Bueno, otro caso importantísimo, ¿sí? Es cómo yo puedo incorporar mi lux a mi salsa. Supongamos yo tengo mi leche, ¿verdad? Tengo mi leche, yo le quiero dar un poco más de sabor a mi leche. Voy a hervir mi leche, hiervo con laurel, pimienta, le tiro un poco de cebolla, le dejo hervir. En este caso, mi leche estando caliente, mi RUX tiene que estar frío. O viceversa, si yo ya tengo mi leche que esté fría, yo le tengo que incorporar mi RUX caliente. ¿Sí? Liliana me dice que le sale entrecortado. No sé si a otras compañeras también o me escuchan bien. Nada más para corroborar mi internet. Yo sí escucho bien. Ah, bueno. Demasiado Creo bien que se es escucha. creo que sería tu internet nomás, Liliana. Tu internet nomás. Bueno. Entonces, este es un dato muy importante. Si es que yo tengo mi RUX está caliente, mi líquido tiene que estar frío. ¿Sí? Súper, Sonia, muchas gracias. Entonces,
creo que es por el tiempo luego también. ¿Sí? Entonces, les vuelvo a repetir. Rux, 50%, la mitad manteca, la mitad harina. Cuando voy a incorporar mi Rux y voy a hacer mi salsa, voy a espesar mi salsa, lo importante es que uno de los dos esté frío y el otro caliente. Rux caliente o Rux frío. Mi líquido frío, si es que mi Rux está caliente. Y mi Rux frío, si es que el líquido está caliente. ¿Sí? Después, es importante que al iniciar la ligazón, la temperatura del fluido esté cerca de los 80, así que esté caliente, y el Rux se podrá disolver lentamente sin formar grumos. Lo que normalmente quiere pasar cuando no incorporamos de la manera correcta es que se va a formar grumos. ¿Qué son grumos? Son como bolitas. Se va a formar bolitas y no se va a disolver bien el Rux. O sea que no, uno no va a espesar lo que tendría que espesar y dos, no va a quedar agradable a la vista y va a empezar a tener, va a tener grumos, ¿sí? Entonces, ese es, en el caso de que no se integre bien el Rux, sucede eso, ¿verdad? También el tiempo mínimo para cocinar la preparación ligada con el Rux no debe ser inferior a los 12 minutos, ¿sí? Tiempo que tarda en coagular la harina. O sea que cuando la harina coagula, es lo que hace que la salsa se espese, ¿sí? Y el tiempo no puede superar más de 12 minutos. Normalmente 5 a 10 minutos es lo que normalmente tarda en espesarse, ¿sí? Entonces tenemos Rux. ¿Qué es el Rux? Es un espesante que utilizamos para espesar salsas, ¿sí? Rux frío si es que mi líquido está caliente. Y lo viceversa si es que mi líquido está frío. Sí, eso es importante que puedan resaltar o anotar si quieren en algún lugar. Porque cuando hagamos la bechamel, o va a ser mi leche caliente y mi Rux frío o viceversa. Entonces, eso es importante manejar. Luego, ¿qué es el Rux también para empezar? Porque veo que se sumaron algunas compañeras. ¿Qué es el Rux? El Rux es un espesante que está compuesto por la mitad de harina y la mitad de harina y la mitad de manteca, ¿sí? Entonces, eso sería un Rux. Luego tenemos el tiempo de cocción para poder coagular nuestra harina, es de aproximadamente máximo 12 minutos, ¿sí? Genial. Bueno, pasamos. Acá tenemos, si queremos una salsa, porque existen diferentes tipos de salsa también. Por ejemplo, una salsa liviana, una salsa finita, ¿sí? En 1 litro utilizamos 10% de Rux. Por ejemplo, yo quiero una bechamel livianita, no muy espesa. Livianita para hacer una pasta, por ejemplo. Utilizo 10 gramos de Rux, que es el 10%. ¿Sí? Elizabeth, por favor, si puedes apagar tu micrófono, te agradecería. Muchas gracias. Bueno, entonces si queremos una salsa liviana, necesitamos 10% por litro de líquido. Que en este caso vamos a imaginarnos que sea una bechamel. En este caso es 1 litro de leche, yo quiero hacer una salsa livianita, bueno, 10% es lo que necesito. ¿Y cuánto es el 10% de 1 litro? Es 100 gramos. 100 gramos de Rux significa que mitad de manteca y mitad de harina voy a estar necesitando. ¿Sí? ¿Se acuerdan que mitad manteca, mitad harina forma el Rux? Entonces el Rux es 100 gramos, el 10%.
¿Sí? Si queremos una salsa un poquito más pesada, una salsa un poco más pesada, nos vamos al 15%, sobre 1 litro siempre. 15%, ¿cuánto sería el 15% de 1 litro? Es 150 gramos de RUX. Y como que el RUX está compuesto por manteca y harina, utilizamos 75 de manteca, 75 gramos de harina. Y ahí tenemos una salsa mediana, ni tan fina ni tampoco tan espesa. Y si queremos hacer una empanada de jamón y queso, o necesitamos una salsa bechamel muy pesada, bien cremosa, ya nos podemos ir al 20-25%. O sea que a partir de 1 litro utilizamos 200 gramos a 250 gramos. Y eso dividimos en dos, tanto manteca como harina. ¿Sí? Entonces ahí ya va, depende de qué tipo de salsa, de qué espesor, de qué tipo de cuál sería la finalidad de mi producto. Si yo voy a hacer una pasta, no puede ser muy pesada, tiene que ser livianita, entonces me voy a una fina liviana. Si voy a hacer un relleno de empanada de jamón y queso, me voy a una salsa bien espesa, bien pesada, ¿sí? Del 20 al 25%, para tener en cuenta, ¿sí? No se preocupen que todo esto vamos a llevar a la práctica, pero es importante que puedan resaltar y manejar por sobre todo. Una pregunta, profe. Sí, ¿La harina qué clase puede ser? ¿De 3-0 o generalmente tiene que ser de 4-0, verdad? pues sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, nosotros normalmente encontramos dos tipos de harina, es lo más tradicional, el 3-0 y el 4-0. El 3-0 está exclusivamente hecho para panificados. O sea, el 3-0, ¿cuál es la diferencia? Uno es más refinado que la otra. El 3-0 es menos refinada que el 4-0. El 3-0 se utiliza en panadería. O sea que para hacer panes lo ideal es utilizar el 3-0. ¿Por qué? Porque desarrolla mejor el gluten. O sea, se puede amasar mejor. Y para cocina normalmente utilizamos más el 4-0. Para hacer tortas, bizcochos, cocina, tartas, utilizamos harina 4-0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no forma tan rápido el gluten. Y en cocina generalmente nosotros casi no necesitamos que desarrolle gluten a la hora de utilizar harina. Y aparte que es más refinado. Entonces, lo ideal es harina 4-0 para hacer el RUX. Eso no quiere decir que si no tenés harina 4-0 en tu casa, pero tenés harina 3-0, podés hacer un RUX con harina 3-0 igual. Pero lo ideal y lo recomendable es con harina 4-0. ¿Está bien? Otra pregunta. ¿Y la manteca tiene que ser 100% de grasa o viste que viene algunos con 70%, 80% de, Sí. ¿cómo era Eh, el líquido? Muy buena pregunta también, muy buena pregunta. Y yo les comento por experiencia, tiene que tener la mayor cantidad de porcentaje de grasa, primeramente, porque lo que no tiene de grasa tiene de agua. O sea, se le carga con agua. Entonces, cuando mayor grasa tiene, tu RUC sale mejor. A mí, por ejemplo, me llegó a pasar que ni siquiera se llegó a formar bien el RUC y a la hora de incorporar por la salsa ya me salía con grumos. ¿Por qué? Porque utilicé margarina, generalmente es lo que quiere venir más con mayor porcentaje de agua y menor porcentaje de grasa. Nosotros tenemos actualmente margarina que es de origen vegetal, que no es apto para consumo, así para comer en el pan, por ejemplo. La manteca sí. ¿Por qué? Porque la composición de la margarina es de origen vegetal, o sea, se utiliza aceite de origen vegetal para poder sacar la margarina. Y se calienta o se transforma o se derrite a una temperatura más alta que la manteca. ¿Sí?
Entonces, no es apto para consumo. La margarina se creó exclusivamente para cocinar y para hacer panificados. O sea que no les recomiendo que compren margarina del súper y se vayan y coman con pan. ¿Por qué? Porque eso se queda en el organismo y como que se tiene que derretir, tiene que llegar a una temperatura mínima de 40-45 grados para derretirse. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que estar como mínimo 3 días de seguido con fiebre para que pueda salir de nuestro cuerpo. En cambio, la manteca, que es de origen animal, que se hace de la leche de la vaca, sí está preparado y sí es apto para consumo humano, al menos para comer así con pan como normalmente se come, ¿verdad? Entonces, para hacer un Rux, lo ideal es utilizar manteca, pero sabemos que la margarina es más económica. Si vamos a utilizar margarina, les recomiendo que tengan el mayor porcentaje de grasa posible. Sí, generalmente con margarina, ok, sale bien también. Y también otra cosa, para hacer el Rux tiene que ser manteca o margarina sin sal. No tiene que tener sal, porque ahí ya le va a aportar sabor a mi Rux y ahí ya es más fácil que me pueda pasar de sal al hacer mi salsa. ¿Sí? Entonces, tiene que ser manteca o margarina sin sal. Y harina 4.0, por supuesto, lo recomendable. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, gracias. Genial. Espero que estén anotando porque son datos muy importantes. Bueno, luego tenemos lo que vendrían a ser otros espesantes, ¿sí? Que no solamente el Rux es el único espesante, sino que tenemos también otros espesantes, ¿sí? En este caso, la manteca Mayonnaise, que por ejemplo es una mezcla de partes iguales de manteca pomada y harina. Su textura es de una pasta lisa. Es usada para espesar al final de las cocciones. ¿Sí? Estos otros espesantes, hay algunos que no vamos a utilizar, que normalmente no se utilizan, ¿verdad? Uno por su costo, principalmente, y otro porque no estamos acostumbrados, entonces, de igual manera es nada más para saber. Lo que sí utilizamos es el almidón de maíz, por ejemplo, que es la maicena o la fécula de maíz, que normalmente también se utiliza para espesar. Por ejemplo, para hacer tartas, vamos a utilizar y vamos a hacer un espesante con fécula de maíz. ¿Sí? En este caso tenemos almidón de maíz, que también se utiliza en algunas cocciones para espesar. También tenemos el arrobrot, que es una mezcla de diferentes raíces. Se utiliza, por ejemplo, el almidón de maíz, pero da salsas más transparentes. Su uso es limitado debido a su alto costo. ¿Sí? O sea que casi nadie prácticamente cocina con este ingrediente porque su costo es muy elevado. Luego tenemos almidones modificados, que algunos de estos almidones que se modifican estructuralmente es en un laboratorio, ¿sí? O sea que ya vendría a ser como una parte hecha, ¿sí? Sirven para espesar líquidos en frío, otros para salsas que deban resistir a la congelación, ¿sí? Luego tenemos la liazón, que ya estuvimos viendo, que es una mezcla de crema de leche con yema, ¿sí? Se utilizan las yemas mezcladas con crema para que las salsas espesadas con la liazón resistan sin separarse, ¿sí? Una 82 al 80. Esta mezcla es esencialmente utilizada para realzar sabores y textura de salsa. Su poder espesante es muy bajo, por lo que se usa como técnica de terminación, ¿sí? Hay una salsa que se llama carbonara,
que se espesa con la liazón, ¿sí? Entonces también es un espesante la yema con la crema, ¿sí? Luego tenemos la sangre y coral, ¿sí? Se trata de obtener, al igual que las yemas, la coagulación de las proteínas, que se produce alrededor de los 60-70 grados. Por su inestabilidad al calor, solo se usa como técnica de terminación. Luego tenemos crema y manteca. Se utiliza como técnica de terminación, ya que su poder espesante es bajo. Sus principales virtudes son aportar textura, más brillantez y sabor a las salsas. Y también tenemos otros espesantes como las verduras, ¿sí? Provocaremos el espesamiento parcial de un líquido por la adición de purés, lo más fino y lo más secos posible, ¿sí? O sea que también podemos utilizar algún puré de algún vegetal para poder espesar una salsa, ¿sí? Bueno, ahora entramos en las salsas. ¿Qué vendrían a ser las salsas? ¿Qué son las salsas para todo cocinero, verdad? Una salsa puede ser definida como un líquido sabroso, usualmente espesado, el cual es usado para condimentar, saborizar y realzar las comidas. O sea que a simples palabras, una salsa es lo que le da sabor a una comida. ¿Sí? No va a ser lo mismo, por ejemplo, un video solo si no le agregamos una salsa. O si muchas veces hacemos un corte de carne y no le agregamos una salsa. O sea que le da sabor a la comida final. ¿Sí? Las salsas son combinaciones de alimentos creadas por los cocineros para buscar el perfecto contraste con el trozo principal. Debe tener cuerpo para cubrir la superficie del alimento cuando se desea. ¿Qué quiere decir tener cuerpo? Que tiene que ser estable, no puede ser muy líquido. Ya no puede ser como un caldito. O sea, no puede ser un fondo, no puede ser muy líquido. ¿Sí? Entonces va a dejar de ser una salsa y se vuelve un fondo o un caldo. ¿Sí? Deben ser rápidas, aromáticas. Su función es realzar el sabor, aroma y aspecto del ingrediente principal en el plato. ¿Sí? Las salsas clásicas tienen bases que pueden comenzar con fondos, aceites, mantecas, huevos. Con ellas se forman estructuras como salsas básicas y agregando ingredientes determinados se obtienen derivados. O sea que yo puedo tener una salsa básica, le agrego algunos otros ingredientes y ya puede ser una salsa derivada. ¿Sí? Por ejemplo, una salsa bechamel, yo le puedo poner champiñones y se va a llamar una salsa champiñón o una salsa de champiñones. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces la salsa, ¿qué es? Es un líquido sabroso, ¿sí? Con cuerpo. Le aporta sabor, aroma a nuestras comidas, ¿sí? Bueno, luego tenemos el servicio de las salsas, ¿sí? Por ejemplo, la salsa debe tener un perfecto contraste con el trozo principal. O sea que tiene que ser armónico con nuestra comida. No puede ser, por ejemplo, una salsa que no tenga absolutamente nada que ver con esa comida. O sea, no va a haber un contraste, no va a haber una mezcla de sabores ahí. Si tiene que ir acorde. ¿Sí? También la salsa se puede servir por separado o también, obviamente, en el plato principal, ¿verdad? La salsa, como por ejemplo, de repente comemos una hamburguesa, ¿verdad? Una hamburguesa. O una hamburguesa nosotros se puede servir por separado en un frasquito o en un tarrito, una salsa mayonesa o una salsa mayonesa de ajo que ya es una derivada de la mayonesa. ¿Sí? Entonces ahí como tenemos, se sirvió por separado la salsa o se puede servir adentro del plato, que sería adentro de la hamburguesa.
¿Sí? ¿Se va entendiendo? La salsa no debe cubrir por completo el trozo principal, solo la mitad para poder identificar el alimento salteado. Esto ocurre especialmente cuando vamos a servir trozos de carne. ¿Sí? O sea, no puede invadir totalmente mi salsa. ¿Sí? Porque la finalidad es que se pueda sentir tanto el plato como la salsa. Después, la salsa se puede servir como base del trozo principal. Si yo tengo un trozo de carne, puedo poner la parte de la base de mi plato y encima poner mi trozo de carne. ¿Sí? Los trozos principales rellenos son sometidos a fileteado, no se bañan con salsa. En este debe ir como base a los costados. Se tiene que ver el relleno. ¿Sí? Si yo voy a hacer una preparación que tenga un relleno adentro, ¿sí? Tiene que estar de esta manera, o sea que se tiene que sentir el relleno, el trozo y la salsa. ¿Sí? Cuando el plato fuerte, el plato principal, tiene un trozo principal compuesto por dos piezas. El ejemplo, tornedú. El tornedú sería un trozo redondo de carne, de lomito en este caso. Solo se cubre con salsa uno de ellos, siempre, cuando no sean rellenos. ¿Sí? También la salsa no tendrá que superar los 80 o sea, los 80, en este caso sería cc, porque es líquido. ¿Sí? Debería haber suficiente para que el comensal terminara su trozo principal sin que le falte ni le sobre salsa en exceso. ¿Sí? O sea, que la cantidad tiene que ser exacta, justa. No puede quedarse sin, no puede ser tu pedazo tu trozo de carne grande y tu salsa poquito. Se queda una carne seca, sin sabor, ¿verdad? Por ejemplo. Luego tenemos la familia de las salsas. ¿Sí? ¿Cómo sería? Sería un líquido y un agente espesante. Ahí es igual a una salsa madre. ¿Sí? Luego tenemos salsa madre o salsa madre secundaria más un sabor adicional, se vuelve una salsa derivada. ¿Sí? Luego tenemos, ¿qué es una salsa madre? ¿Sí? Son salsas consideradas básicas dentro de la gastronomía. Se les llama madre porque a partir de ellas se elaboran salsas madres secundarias y también una enorme cantidad de otras salsas llamadas salsas derivadas, que dependiendo de los ingredientes que se le adicione, adquieren a su vez diferentes nombres. O sea que son estas salsas, así como tenemos colores primarios, también tenemos salsas madres. Pueden ser frías o calientes. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una clasificación de salsas madres. ¿Sí? Una clasificación de salsas madres. Tenemos salsas madres oscuras. Tenemos una salsa demi-glace. Tenemos una salsa española. Tenemos una salsa de tomate. Estas tres salsas son las salsas madres oscuras calientes. Salsas madres oscuras. ¿Sí? Luego tenemos salsas madres claras. ¿Sí? Que tenemos una salsa bechamel, que es una salsa blanca. Y luego tenemos una salsa velouté. ¿Sí? Luego tenemos salsas madres emulsionadas calientes, que tenemos una holandesa, una bernesa, que no se utiliza mucho normalmente porque llega a cierta temperatura y se corta. Es muy, muy delicado.
muy pocos restaurantes o muy pocos los locales gastronómicos utilizan estas salsas. Y luego tenemos unas salsas madres emulsionadas frías. Tenemos una vinagreta y tenemos una mayonesa. ¿Sí? Que vamos a aprender también a hacer una mayonesa. Que es a base de aceite y huevo. ¿Sí? Bueno, luego tenemos salsas secundarias, que puede ser una salsa alemana, una de ave, que es una salsa suprema, y para un pescado es una salsa de vino blanco. ¿Sí? Eso es para que puedan tener en cuenta las salsas madres básicas. Demi-glace española de tomate, salsa bechamel y velouté. ¿Sí? Acá vamos a ver de qué está compuesto mi salsa. ¿Qué yo necesito para tener mi salsa? En este caso, para tener una bechamel, necesito obviamente leche, mi Rux blanco claro. Sí, leche más Rux, bechamel. Yo ya puedo después saborizar con lo que quiero. Pimienta, sal, laurel, cebolla, ¿verdad? Luego tenemos el fondo claro, que sería en este caso una velouté. Tenemos fondo claro de ave, de res o de pescado. Y luego tenemos un Rux rubio. ¿Sí? Luego tenemos una salsa española o una demi-glace. ¿Sí? Que utilizamos fondo oscuro más mi Rux oscuro. Se forma una española. Para que sea española se utiliza un poco de salsa de tomate. Tenemos una española, luego una demi-glace. Luego tenemos una salsa de tomate, básica de tomate, que también vamos a estar haciendo, tanto para una pizza como para una pasta. Tenemos tomate, un poquitito de fondo para aligerar y Rux oscuro. En el caso de que queramos hacer bien espeso esta salsa, ¿sí? Normalmente también se puede utilizar y hacer una salsa de tomate con tomate, sin Rux, ¿sí? Bueno, y tenemos nuestra salsa madre fría, ¿sí? Nuestra mayonesa que hacemos con aceite y yemas, como ya les comenté, y nuestra vinagreta que es vinagre y aceite. ¿Sí? Obviamente después se le agregan algunos ingredientes, algunos toques, algunos sabores, a la mayonesa un poco de limón, podemos agregarle perejil, sal, ¿sí? Entonces, esto es lo básico que debe de tener, sí o sí, para que sea una mayonesa, aceite y yemas, para que sea una vinagreta, vinagre y aceite. Profe, una ¿Sí? pregunta. Sí. Para saber nomás, para hacer la salsa a la vinagreta, Sí, ¿el vinagre tiene que ser solamente de un sabor o de cualquier sabor? el vinagre. Porque viste que hay de manzana, Sí, de... sí, y puede ser de cualquier tipo de vinagre. Generalmente lo ideal es vinagre, ahí está el de vino, vinagre de manzana que también es rico, ¿sí? Ujú. Eso depende también mucho de que, si es que te gusta, si es que te queda bien. Si es que, por eso es importante que vayas probando a qué tipo de comida también vas a hacer, ¿verdad? Sí, Porque puede variar un poquitito si vas a utilizar para una ensalada que para hacer para una lengua, por ejemplo. ¿Sí? sí, También profe. en el aceite. La otra vez estuve probando, hice con un aceite que era muy fuerte de girasol y era muy invasivo el sabor a aceite. Por eso también depende mucho de cuál es la textura o cuál es el sabor que querés lograr. Eso depende también de cada cocinero. O sea, no hay una regla exacta que te diga, tiene que ser vinagre de manzana verde, por ejemplo, no. Ni aceite de oliva, no.
O sea que eso es una prueba que el cocinero también tiene que ir haciendo, ¿verdad? Ir de acuerdo a su gusto. Pero esos ingredientes debe de tener sí o sí. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Dale, Tania. Bueno, ahora ingresamos a la parte de los agentes leudantes. Sí, porque vamos a hacer también panificación básica. Vamos a hacer panes caseros, vamos a hacer pan de queso, pan chip, vamos a hacer prepisa. Entonces, necesitamos manejar lo que son los agentes leudantes. Si tenemos agentes leudantes químicos, biológicos y físicos. ¿Sí? ¿Y cuál sería su característica? Y en este caso, ¿cuáles son los agentes leudantes químicos? ¿Sí? Tenemos, son los que están compuestos con químicos, obviamente, que actúan en presencia de líquido y a altas temperaturas. O sea, en el horno o al cocinarse se activa. ¿Sí? Los más conocidos son bicarbonato de sodio, polvo de hornear y bicarbonato de amonio. ¿Sí? Generalmente lo que más utilizamos es el polvo de hornear, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio y cremor tártaro. ¿Sí? Generalmente más en la parte de pastelería, confitería, lo que más se utilizan estos leudantes químicos. ¿Sí? Y ahí tenemos el concepto de que es el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio y cremor tártaro. ¿Sí? Luego tenemos los agentes leudantes físicos, que en este caso el aire que se le agrega a las preparaciones por medio de la incorporación de batido de huevos. Es un ejemplo clásico de un agente leudante físico, o sea que nosotros provocamos para que pueda leudar. Al batir claras de huevo, nosotros estamos leudando de manera física, ¿sí? También el aire que se incorpora a las masas por medio del amasado. Lo mismo que el vapor de agua que se genera en masas como hojaldre durante el horneado hacen que crezca. ¿Sí? Esos son agentes leudantes físicos. Y luego tenemos agentes leudantes biológicos, que en este caso lo más conocido es la levadura que vamos a estar utilizando para la parte de panificación, constituida por microorganismo unicelular llamado Saccharomyces cerevisiae. ¿Sí? Se trata de un hongo que bajo condiciones favorables, cuando hay buen calor, buena humedad, se produce y se metabolizan los azúcares en dióxido de carbono y alcohol etílico. ¿Sí? Por eso es que las panaderías tienen o deberían de tener, ¿verdad? Una parte donde se les haga fermentar al pan, o sea que para que la levadura pueda crecer, pueda fermentar, necesita humedad y calor. ¿Qué quiere decir eso? Que en el invierno va a costar más que tu pan se hinche, se infle. ¿Por qué? Porque la levadura no va a tener calor ni humedad. Por suerte ahora estamos entrando al verano, entonces no vamos a tener ese problema, porque hay muchísima humedad y muy buena temperatura para que leude el pan. ¿Sí? También durante el horneado el alcohol se evapora, pero el gas carbónico queda atrapado en la red del gluten y es lo que le da esa esponjosidad a las masas. ¿Sí? Cuando vemos un pan esponjoso es por ese motivo. ¿Sí? La levadura fue descubierta por los egipcios. ¿Sí? Hoy se encuentra en el mercado en dos presentaciones. ¿Sí? Tenemos la levadura fresca y tenemos la levadura seca. ¿Sí? Por ejemplo, la levadura fresca se presenta en bloques, deben conservarse en frío, ¿sí? Su color debe ser color marfil claro, sin manchas. La cantidad a utilizar depende de los ingredientes que conforman la masa. ¿Sí? Un ejemplo, un pan francés utiliza 50 gramos por kilogramo de harina, mientras que un pan dulce de Navidad cargado de frutas puede llevar hasta 100 gramos por kilo de harina.
O sea que, dependiendo de cuál sería mi producto final, es la cantidad de gramos de levadura que yo voy a estar necesitando. ¿Sí? La levadura fresca vamos a encontrar en los súper, vamos a encontrar en la parte de fríos, ¿sí? Porque tiene que estar a una temperatura bien fresquita para que se mantenga. No puede estar a una temperatura ambiente por mucho tiempo. Si compramos, tiene que estar dentro de la heladera. Entonces, esos son algunas recomendaciones que debemos de seguir a la hora de trabajar con la levadura. Luego tenemos la levadura fresca que generalmente viene en sobrecitos, ¿sí? La misma levadura que mencionamos más arriba, solo fue sometida a procesos de deshidratación. Esa levadura sí puede estar a una temperatura ambiente porque está seca. Y la levadura seca, otro dato, es más potente que la levadura o tiene mayor acción que la levadura fresca. O sea que 50 gramos de levadura fresca no es lo mismo que 50 gramos que levadura seca. ¿Sí? Si yo tengo en mi receta levadura fresca, 50 gramos, voy a utilizar, y solamente tengo levadura seca, entonces voy a utilizar 20 gramos de levadura seca. ¿Sí? Ahí como dice, generalmente se llega a utilizar la mitad de la cantidad que utilizaremos si se tratara de la levadura fresca. ¿Sí? O sea que la levadura seca es el doble de potente en menor cantidad. Bueno. Hasta acá llegamos en cuanto a nuestra clase de hoy, ¿verdad? A lo que es la parte de salsas madres, panificación, ¿verdad? Que vamos a estar realizando, como les dije, panes, pan chip, pan casero, prepisa, todos ellos llevan levadura. Tenemos que saber manejar también con la levadura. Tenemos que saber también lo básico de la salsa para poder manejar bien, ¿verdad? Nuestro producto. Vamos a ir viendo en el transcurso también de las clases, el emplatado, ¿verdad? Que son detalles que muchas veces entran por la vista principalmente, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene dudas con la clase de hoy, quiere consultar algo ahora para aprovechar, ¿verdad? De lo que estuvimos hablando. Muy bien, profesor. Demasiado claro. Para mí, demasiado claro está. Anoté todo también y ahora solamente falta practicar Poner en para práctica saber ahora cómo, para saber cómo nos sale. es genial. Claro, es también, ¿verdad? Una parte está la parte teórica, pero si no pones en práctica, obviamente, ¿verdad? Que no estás sabiendo solamente al 50%. Entonces, pero también va de la mano con lo práctico, ¿verdad? Si yo me voy a cocinar sin saber de por qué ingredientes está compuesto un Rux, no voy a poder hacer un Rux por más de que sea un experto en la cocina, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que primero manejemos la parte teórica. Por ejemplo, para hacer un relleno de empanada de jamón y queso, generalmente se utiliza una salsa pesada o muy pesada. O sea que tiene que tener mayor cantidad de Rux, mi leche, para hacer una bechamel. Si yo quiero hacer una pasta, una salsa livianita, generalmente para la pasta y la salsa de la pasta tiene que ser luego una salsa súper ligera. Sí, ligera. ¿Por qué? Porque tiene que compactarse con la pasta. Entonces, ahí utilizamos una salsa con el 10% de Rux, ¿verdad? Entonces, todo eso vamos a ir poniendo en práctica, pero primeramente debemos de manejar en la parte teórica. Es sumamente importante, no es negociable no saber
¿verdad? Porque a la hora de la práctica ya nosotros vamos a poner en práctica ya lo aprendido. O sea que ya vamos a empezar a trabajar nomás ya con eso. Lo mismo la levadura. Con panificación, nosotros tenemos que saber que la levadura fresca necesita calor, necesita humedad para poder leudar. ¿Qué sería leudar? Que logre fermentar, se concentre el sabor y pueda doblar el tamaño del pan, ¿sí? Para poder trabajar, ¿sí? Otro agente leudante que utilizamos en pastelería, por ejemplo, un agente leudante químico, el polvo de hornear. Entonces nosotros ya sabemos, mi polvo de hornear es lo que le hace inflar o hincharse a mi producto, ya sea a mi masa, ya sea a mi torta, a mi bizcochuelo. Entonces, todos esos ingredientes, es importante que nosotros manejemos cuál es su función principal, ¿sí? Cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que mantener, lo mismo que yo ahora ya estoy aprendiendo la carne, cómo se tiene que refrigerar. Genial, mi levadura tiene que estar en el frío, tiene que estar en la heladera. Si yo dejo a temperatura ambiente se me va a fundir, voy a desperdiciar, voy a perder otra vez plata. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo acá en la parte teórica. Las salsas madres. Para hacer una mayonesa yo necesito emulsionar, puedo hacer en la licuadora, puedo hacer en un mixer, y su base es huevo y aceite, yema y aceite. ¿Sí? O sea que si yo no tengo yema ni aceite, no va a ser una mayonesa. Generalmente la gente hace aceite y leche y se le llama lactonesa. ¿Sí? Entonces, la mayonesa es una salsa madre también. A partir de ahí sale una salsa mayonesa de perejil, una salsa mayonesa de ajo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí también, ya al manejar esa información, yo ya también puedo expandir mis ideas y no quedarme solamente con eso. O sea, yo le puedo agregar esto, le puedo agregar esto, le puedo agregar esto, que vaya obviamente con mi producto final, y a partir de ahí puedo sacar otra salsa, ¿verdad? De una bechamel puedo agregarle champiñones y se vuelve una salsa champiñón. Sí, entonces, por eso es muy importante esta parte teórica. A mí me encanta, ¿verdad? Porque es muy, muy, muy importante. Básicamente es todo lo que nosotros debemos de saber está en ese material que ustedes están teniendo. ¿Sí? Entonces, les invito a que ahora vayan leyendo. Estos son los últimos días que vamos a estar teniendo ya así teórico, obviamente. Igual vamos a estar reforzando en las clases prácticas. Pero después ya vamos a enfocarnos netamente en recetas, en preparaciones de recetas, cocción, pasos, cortes, comidas. Entonces va a ser ya más práctico, ¿verdad? Igual vamos a interactuar un poco, pero ya va a ser más cocinando, ¿sí? Entonces, también adelantarles de que este lunes vamos a empezar con la clase práctica. Lunes vamos a iniciar con nuestra clase de módulo de cocina paraguaya. No se olviden, tienen que preparar sí o sí su manual. No pueden irse a la guerra sin sus armas. Su manual sí o sí para ver la receta. También les recomiendo, y también tienen que llevar por lo menos 2 trapos. 2 trapos, porque después de cocinar todo lo que está ahí vamos a tener que limpiar, ¿sí? También para cortar un vegetal, para cortar mi carne, para cortar lo que sea, necesito poner un trapo abajo de mi tabla para que no se me mueva todo. Trapo húmedo, lo recomendable para que no se mueva todo. Entonces, tengo que llevar 2 trapos para poder trabajar tranquilamente, de una buena manera. Y, por supuesto, su cofia, su delantal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estar controlando sí o sí para poder ingresar. Una pregunta, profesor. Entonces, Sí. la clase presencial sería lunes y sábado. Así mismo, lunes y sábado sería. De repente podemos ver si es que nos faltan días
para coordinar algún otro día, pero hasta el momento serían lunes y sábado, porque los otros días, miércoles, jueves y viernes, está el grupo de panadería, también van a estar trabajando. Entonces, para que podamos trabajar bien, nosotros solitos llegamos a un acuerdo y trabajar de lunes a sábado, ¿sí? A partir de este lunes que viene. Sábado, por ¿Y suerte, qué hora sería sí. los lunes, profesor? ¿Los ¿Cómo? lunes qué hora sería? ¿Los lunes qué hora sería? Decime un poco. Y lo recomendable sería seguir el horario con el que está estipulado, que sería a partir de las 4. Si por ahí no puedes en ese horario, puedes irte igual a las 4:30, a las 5, pero lo importante es que vayas y estés ahí participando, viendo, ¿verdad? Pero lo recomendable es a la hora de inicio. A las 4 nosotros ya vamos a empezar con los que estamos, ya a empezar a realizar la mise en place, a dar las directrices. Entonces, a partir de las 4, ¿sí? Ajá. A esa hora está bien para mí. Yo trabajo hasta las 2 nomás. Y después vengo a Espectacular. mi casa, Entonces, preparo y ya voy a estar ahí entonces. Está bien. espectacular. Y Sería los sábados sería desde la 1, ¿verdad? desde la 1. Sábado Sí. a partir desde la 1 hasta las 5 seguimos los sábados. Así como vamos a tratar de utilizar los horarios que nos corresponden, ¿sí? Está bien, entonces los sábados hasta las 12 nomás trabajo. Espectacular. Súper. Igual no se preocupen, traten de avisar si es por ahí, vamos a entender, ¿verdad? Si es que un día no pueden ir, vamos a entender, cada uno también tiene sus actividades, pero lo ideal tanto para ustedes y que ustedes también puedan estar ahí, porque diferente es estar mirando un video, dejo para mañana, después llega mañana no hago, dejo para pasado mañana, y así se pasa la receta y después ya me olvido todo y no hago nunca esa receta. En cambio, si te vas a las clases prácticas, ahí en el momento hacemos con los ingredientes. Nosotros ya vamos a estar teniendo todos los ingredientes ahí en el lugar. Lo que ustedes van a tener que hacer y todos nosotros es obviamente hacer la mise en place, pesar este ingrediente, cortar, todos los ingredientes que vamos a utilizar en nuestra comida, hacer la mise en place. Nosotros ya vamos a tener todo ahí, todos los ingredientes que ustedes van a necesitar y ustedes ya empiezan a hacer la mise en place. Va a ser por grupos, ¿sí? Por grupos que yo voy a estar formando, porque vamos a tener 5 mesas. ¿Está bien? Entonces, a cada mesa ya después vamos a distribuir qué tipo de platos vamos a hacer, qué platos se va a realizar. Entonces, ustedes lo único que tienen que llevar es sus materiales, 2 trapos y muchas ganas de aprender y mucha energía. Por supuesto que en la cocina no vamos a sentarnos ni un segundo, vamos a estar trabajando a full. Profesor, en mi caso, yo hasta las 5:15 de mi trabajo, ¿y cómo hago entonces? Al menos el lunes, Y los ¿verdad? sábados, al menos, los sábados vas a llegar un poquitito más tarde. Perdón, los lunes. ¿Y los sábados hasta qué hora trabajas, Mirta? Y las 12:30. El sábado sí no tengo problema, pero los lunes con el horario ya está un poco Bueno, atrasado. y en ese caso puedes igual llegar un poquitito tarde. No hay problema. Se entiende, ¿verdad? Pero sí los sábados te esperamos a horario. ¿Está bien? No hay problema con eso. Y lo mismo aplica para las personas que trabajan hasta las 5, 5:30, o de repente pueden a partir de las 4:30 y se tienen que retirar un poco más temprano. Bueno, vamos a entender también todo eso. Lo importante es que puedan estar ahí viendo, haciendo por lo menos, tocando por lo menos lo que es, lo que sería la comida, ¿verdad? Y por supuesto quedarse hasta el final, que sería lo importante porque vamos a comer todo lo que vamos a preparar ahí. O sea, que vamos a degustar, que es lo importante, ¿verdad? No podemos saber qué tal quedó si no degustamos. Y si Entonces ahí Ali estuvo, sí, tenemos que irnos con mucha hambre. Entonces. y vamos a terminarlo con mucha hambre porque vamos a trabajar bastante. Así que al terminar después vamos a darnos el gustito de degustar un poco lo aprendido, ¿verdad? Y ahí Ali estuvo preguntando en el grupo, en el chat, si las clases serían lunes y sábados.
Los lunes y sábados serían las clases presenciales que vamos a estar teniendo. Las recetas, yo ya voy a estar, ya distribuí todo por los días. Ustedes solamente van a tener que irse, llevar su manual y ahí empezamos a trabajar. Lleven bolígrafo también para poder anotar algunos datos sobre su receta. Lo que ahora no recuerdo bien, pero lunes vamos a hacer boriborí. Boriborí de pollo. Creo que hacemos vellú. Sopa también creo. Entonces vamos a estar haciendo un poco de comida paraguaya el lunes. ¿Está bien? Algunas otras recetas yo voy a filmar y voy a subir a la plataforma. ¿Sí? También porque no vamos a poder hacer todas las recetas. Entonces algunas recetas ustedes van a entrar a la plataforma, mirar y desde sus casas van a estar cocinando para, es más, para el cierre de algunos módulos van a tener que grabar videos y enviarme. Profe, entonces, ¿vamos a seguir teniendo clase por Zoom? Vamos a seguir teniendo las clases por Zoom miércoles y viernes. Vamos a seguir teniendo. Van a haber días donde vamos a tener Zoom y por Zoom voy a estar cocinando yo, si ustedes quieren también a la par, ir practicando, pero yo voy a ir cocinando algunas recetas por Zoom. Y algunos días yo voy a grabar y voy a subir a la plataforma, pero sí vamos a tener también algunos días por Zoom para poder estar interactuando así, y es muy importante que se puedan sacar dudas también en el momento. ¿Sí? Perfecto, está bien, profe. Dale. ¿Otra Profe. consulta? Sí. Sí, profe, una pregunta muy importante. O sea que para Sí. mí, ¿verdad? Que tengo hijos. ¿Será que se me puede llevar a los hijos? Porque yo no tengo con quién dejarles. Si es que se puede. Son muy tranquilos. Sí, como creo que vos fuiste, Tania, al lugar, tiene un amplio patio. Sí. No hay problema en que lleven a sus chicos. Justamente también pensamos también en eso, ¿verdad? O sea, la organización pensó en eso, para que le puedan llevar un poco, ¿verdad? Porque sabemos que hay gente que tiene hijos chicos. Entonces, el lugar es súper amplio, tiene un patio grande donde el chico puede estar jugando, el niño puede estar jugando mientras que nosotros estemos trabajando. ¿Sí? Bueno, gracias. Genial, Tania. ¿Otra consulta? Profe, en la clase de los sábados, o sea que de los Sí. lunes, viste que, o sea que yo salgo 5:30 de mi trabajo y ese tiempo que se perdió, o sea que no se va a acabar la clase o algo así como para no poder perder y recuperar las clases Grabar. prácticas. Mira, al comienzo de cada clase, siempre yo voy a estar hablando un poquitito. Voy a estar mostrando y voy a tratar de grabar. No les prometo una grabación así perfecta, ¿verdad? A no ser que alguien me esté grabando ahí, alguna compañera, algún compañero que me esté grabando, y ahí sí o sí vamos a hacer videos para subir a la plataforma. De ahí a que salga así perfecto, como hacer un buen video como el que voy a hacer para subir a la plataforma, no sé, ¿verdad? Pero de igual manera sí se le da tiempo. Vamos a tratar de no empezar justo a las 4 de la tarde, sino dar un poquitito de tiempo, ¿verdad? Y eso dependería mucho también de la receta que vamos a hacer en el día. ¿Sí? Bueno, dale, profe. Dale, Ali. Igual trata de participar en el horario que puedas, ¿verdad? Porque al final después se va a degustar todo lo preparado en el día. ¿Sí? Profe, y de repente, ¿qué posibilidad hay de que los sábados empiecen las clases a las 4 o a las 6 de la tarde? Y eso sí se puede negociar, podemos ver, porque no hay ningún otro grupo que esté realizando sábado. Entonces tenemos el local totalmente disponible para nosotros. Lo que a mí me interesa es que la mayor cantidad de personas pueda en el horario de los sábados específicamente, ¿verdad? Entonces, ¿vos solés trabajar hasta las 4, Sara?
y posiblemente trabaje hasta las 6 o 5 de la tarde. Entiendo. Entonces, luego de salir, voy directo a la clase práctica que vamos a tener. Y alguna persona que esté acá en el grupo de WhatsApp que no pueda en ese horario, por ejemplo, a partir de las 4, que no pueda, por ejemplo. Yo, profe, a partir de las 4 ya no puedo. O sea, que a partir de las 5, porque viste que yo hago pizza casera y demasiado mucho pedido tengo los sábados. Entiendo. Yo Otra también. persona. Y yo, profe, yo vivo en Bocayate y Sí. me va a ser muy difícil ya salir ya de la noche y regresar acá, si es que es muy tarde. Sí. Ese va a ser mi problema. Profe, Bueno, sí. o sea, no se pueden hacer dos grupos, los que pueden a partir de la 1 hasta la hora que pueda y los que no, a partir de las 4 o las 5. Y eso tendríamos que organizar bien, ¿verdad? Tendríamos que organizar. Se puede hacer también. Se puede hacer un grupo a partir desde la 1 a las 2, de 2 hasta las 4, otro grupo desde las 4 hasta las 6, 7, por ejemplo. Se podría ver la manera, hacer 2 horas cada grupo, 2 horas y media cada grupo, ¿verdad? Creo que se va a poder hacer. Yo creo que lo que Sería tenemos que bueno, hacer, profe. Así las que no pueden a partir de la 1 se acoplan para el segundo equipo, por decir así. también, si podemos ver un poco de esa manera y hacer. Yo voy a hablar acá con la gente, con la coordinadora específicamente, que es con la que me estuve reuniendo hoy y hablando un poco de los horarios y de los días. Entonces voy a tratar de comunicarme, de hablar nuevamente con ella. Igual este lunes me gustaría que todas, por lo menos por ser el primer día, puedan participar y ahí vamos a estar hablando un poquitito más de cómo vamos a trabajar los sábados, cómo va a quedar mejor, cuántas personas son las que no pueden en tal horario y cuántas personas son las que no pueden en tal horario. Entonces por eso es importante que puedan participar el lunes como el primer día y podamos ahí ver la manera de hacer que todos puedan participar, que esta es la finalidad, ¿verdad? Entonces, no se descarta esa posibilidad, es muy factible también, ¿sí? Entonces, seguimos igual nosotros con este módulo, que este viernes tenemos la última clase de Zoom de este módulo, y luego ya el lunes empezamos. Entonces, tenemos todavía un poquito de tiempo para poder ir coordinando, ¿sí? Perfecto, profe. Gracias. Dale, otra consulta antes de poder terminar. Bueno, creo que es todo, ¿verdad? Bueno, terminamos el día de hoy nuestra clase. Vamos a seguir con este módulo. Les invito a que puedan seguir leyendo, que se pongan al día, bien al día con las actividades. Y nos vemos este viernes. ¿Está bien? Espero que sigan teniendo un buen resto de jornada. Chao, chao. Chau, chau.